El llano en llamas. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Nota de Lengua de Brujo. Con el permiso del autor, se cambiaron algunas palabras para mejor comprensión y se dejaron algunas otras tradicionales de la zona por respeto a la historia. Quiero contarles una historia que me compartía mi abuela sobre su padre cuando era joven. Lo que les pasó tiene más de 100 años, y se volvió una tradición familiar contarla en cada reunión que tenemos. En memoria de mi abuela, la contaré como si mi abuelo como se la contaba a ella, con el fin de que perdure el relato lo más fiel posible. Gracias. Relato de más de 100 años de antigüedad. Corría el año de 1916, poco después de la Revolución Mexicana, mi vida había cambiado drásticamente. Desde joven mi familia me acostumbró a trabajar de sol a sol para un patrón, el cual nos pagaba cada vez que podía. Durante varios años trabajé como jornalero en los campos de maíz en el estado de Michoacán, en un ejido muy cerquitas de Los Reyes, junto a mis dos hermanos, Fausto y Emilio. No había día que no fuera largo y agotador, nuestras manos siempre estaban llenas de callos por el esfuerzo que realizábamos. Llegó el sábado, y esa tarde los tres nos habíamos propuesto hacer una fogata fuera de la casa, sacar el pisto y platicar mientras nos cenábamos lo que quedaba de un lechón del otro día. Estábamos ya muy entrados platicando de anécdotas y chistes, cuando notamos que alguien nos vigilaba desde lejos. No le quisimos hacer importancia pues el ejido estaba lleno de locos, pensamos que si lo ignorábamos se iría solo, sin embargo, no fue así. Yo noté que esa persona se acercaba cada vez más, mi hermano Fausto se puso vivo y sacó la vieja carabina de nuestro padre, la escondió para que el otro sujeto no lo viera, y cuando lo vimos con mayor detenimiento nos dimos cuenta de que se trataba de un vecino. Se trataba del anciano don Agustín, era conocido como un vecino al que se le botaba la canica. Se acercó para calentarse las manos, aprovechamos para darle de comer el último pedazo que nos quedaba y también le dimos de tomar pulque. El anciano agradecido nos comentó que tenía que contarnos algo, un secreto que tenía muy guardado y que no tenía sentido que se lo escondiera. Nos contó sobre un misterioso llano que ardía por las noches como si estuviera en llamas. El llano se encontraba más allá del canal de riego, a pie durante un par de horas hasta llegar al último terreno de siembra. Él nos aseguraba que en ese lugar se encontraba un tesoro escondido, pero estaba custodiado por un nahual y los espíritus que habían intentado robarlo aún seguían merodeando por allí. Don Agustín insistió en que el tesoro era de él, pero con el tiempo se hizo más viejo y no pudo recuperarlo, y el que se hacía llamar su amigo, un poderoso brujo nahual, se lo arrebató, pero tampoco podía sacarlo por su cuenta. El tesoro estaba maldito por don Agustín, solo podía desenterrarlo su dueño o a quien se lo regalara. Al principio nos divirtió con su historia, pero al anciano se le veía la cara triste y seria, le quisimos invitar más pulque y aceptó, diciéndonos que ocupaba para el camino. A mí me pareció extraño que dijera eso, solo vivía a una cuadra de nuestra casa y había sonado su tono de voz como si se estuviera despidiendo. Apagamos la fogata, nunca nos dimos cuenta en qué momento el anciano se había parado y se había ido, solo ya no lo vimos. Al día siguiente, doña Macaria, otra vecina, llegó desconsolada con nuestra madre, comentando que don Agustín había muerto, lo habían encontrado en el canal, y parecía ser que llevaba días allí. Emilio le dijo a nuestra madre que eso no era cierto pues aquel anciano había tomado pulque con nosotros hace unas horas. Le contamos todo lo que nos dijo, ella nos comentó que tendríamos que sentirnos honrados porque al parecer se había aparecido por última vez a despedirse y decirnos sobre su tesoro. A pesar de que no nos creíamos lo que había sucedido, la promesa de tener una vida mejor y sin preocupaciones nos motivó para ir en busca del tesoro. Nuestra madre no estuvo de acuerdo, desde que perdió a nuestro padre en la revolución solo le quedábamos nosotros tres y no estaba de acuerdo en que nos aventuráramos arriesgando nuestra vida. Ella fue siempre muy creyente de la magia negra, los chaneques y las brujas. Pero sobre todo le tenía mucho respeto a los nahuales. Le aseguramos que todo estaría bien, que todo eso eran puros cuentos y que pronto estaríamos de vuelta. Así, un día decidimos emprender la búsqueda,
llevando solo lo indispensable, la vieja carabina que nos había dejado nuestro padre, algunas provisiones y 2 palas para excavar. El viaje fue sencillo, seguimos las instrucciones al pie de la letra del anciano, atravesamos los terrenos bajo el sol ardiente, el ambiente se sentía seco y era sofocante, estábamos en verano, por lo que eran tiempos de sequía y hacía un calor extremo. Al principio estábamos platicando, pero poco a poco nos fuimos callando, yo sentía que el polvo se me metía en los ojos y garganta. Sin embargo, nadie en ningún momento se rindió, estábamos decididos a encontrar el llano en llamas y cambiar nuestras vidas. Finalmente llegamos al lugar que nos había comentado el anciano, o por lo menos eso pensamos, ya que era el único llano en todo alrededor, pero no se veía que estuviera ardiendo como lo había contado don Agustín, ya era un poco tarde. El sol apenas se estaba poniendo, por lo que decidimos esperar un poco debajo de un árbol que vimos muy cerca de allí. Nos instalamos con una pequeña fogata y mientras cenábamos pasó lo que más estábamos esperando. El pasto empezó a menearse de un lado a otro, y de pronto empezó a brillar, parecían ser luciérnagas, pero el olor a humo era notable, brillaba al igual que un pequeño incendio que iluminaba la noche, mas no se propagaba o quemaba. Fue de esa manera que nos dimos cuenta que estábamos en el lugar correcto. Emilio se emocionó tanto que tomó la pala y nos dio la indicación de que nos apresuráramos a cavar, pero Fausto lo detuvo, pues había alcanzado a ver que alguien estaba muy cerca de nosotros. Los 3 nos miramos con miedo y asombro, vimos como una figura espectral estaba a escasos metros frente a nosotros. La aparición era al parecer de un viejo guerrillero que sostenía una carabina apuntándonos. Parecía ser un revolucionario que se había extraviado, su ropa estaba desgarrada y llena de lodo. Cuando estuvimos a punto de hablar, nos gritó: «Aléjense, forasteros. Este tesoro no es para ustedes», nos advirtió con una voz lúgubre. Nos quedamos paralizados por el terror, pero Emilio, siempre valiente, levantó la carabina y disparó al espectro. El disparo no tuvo efecto, Emilio nos aseguraba que había acertado, pero aquel hombre no nos quitaba la mirada de encima. Entonces a Fausto se le ocurrió pedirle que bajara la pistola y habláramos. Entonces aquel espectro se desvaneció de pronto ante nuestros ojos, pensamos que de alguna manera habíamos ganado esa batalla, pero de la nada el gruñido de un animal detrás de nosotros nos sorprendió. El nahual había llegado. Con el cuerpo de un enorme lobo y los ojos ardientes como brasas, nos observaba con una inteligencia sobrehumana. Corrió alrededor de nosotros, noté que sus extremidades eran enormes, las uñas de sus manos y pies se veían filosas, y el rostro era igual al de un perro y con enormes dientes. El animal se perdió entre el humo, y después, un anciano salió caminando con la ropa rasgada, nos miró a los 3 mientras sacaba su lengua lamiéndose los labios. Yo sentí que de alguna manera me estaba saboreando. Nos preguntó cuáles eran nuestras intenciones. Los 3 nos miramos con miedo, pero Fausto fue quien le respondió diciéndole que una persona nos había dicho que encontraríamos algo para nosotros en estas tierras. Sabíamos que enfrentarnos a él sería inútil, no le ganaríamos ni con nuestras fuerzas unidas, así que le dije a mi hermano que lo olvidara y nos fuéramos de allí, pero el nahual se rió de nosotros y nos dijo que el tesoro estaba maldito y no lo podíamos sacar a menos que fuera para nosotros. Emilio no dejaba de apuntar al nahual con la carabina, entonces le dijo que el tesoro había sido del anciano don Agustín y que ya había fallecido y nos lo regaló. El nahual se dio cuenta de que no mentíamos, así que nos propuso que lo sacáramos y si realmente era de nosotros no se haría carbón en cuanto lo tocáramos, lo repartiríamos en partes iguales. Nos dimos cuenta que era el mejor trato de todos, así que con miedo pero también con esperanza de sobrevivir, empezamos a excavar. Fausto y yo nos encargamos de hacer el hoyo, mientras que Emilio no dejaba de apuntar al nahual. Él estaba muy ansioso dando vueltas alrededor de nosotros, nos vigilaba, cada palazo que dábamos en la tierra y mientras que excavábamos, los ruidos del campo se volvieron cada vez más extraños y aterradores. Los coyotes aullaban, los grillos dejaron de cantar y un viento frío comenzó a silbar. Yo tenía miedo de que no encontráramos nada y que todo fuera una mentira y estuviéramos cavando nuestra tumba.
Estuve a nada de rendirme. Fausto golpeó algo. Excavamos más rápido alrededor y nos encontramos con una enorme caja de madera. Se encontraba envuelta en sábanas. La sacamos del hoyo y la pusimos debajo del árbol. El nahual miraba la caja con ansiedad, nos gritaba para que la abriéramos rápido. El corazón me latía con mucha fuerza, no sabía qué podíamos encontrar allí dentro. El nahual se desesperó e intentó arrancar la tapa, pero la soltó rápidamente, pues de su mano salía humo. Era como si se hubiera quemado con tan solo tocar la caja de madera. A nosotros no nos había pasado nada cuando la sacamos del hoyo, por eso sabíamos que el tesoro sí era para nosotros y el nahual no podía tocarlo. Fausto le dio un golpe al candado oxidado con la pala y la tapa se abrió. Luego, lentamente con ayuda de la misma pala la abrió por completo y una enorme bolsa de humo se extendió sobre nosotros. Escuchamos que el nahual gruñía y ladraba. Pude ver cómo sus brazos cambiaban de forma alargándose, su rostro cambió de forma y comenzó a tirar mordidas por todos lados. Arañaba al humo y le gruñía diciendo que lo dejaran en paz. Algo invisible parecía que lo estaba atacando y nosotros no podíamos ver qué era. Yo no comprendía qué estaba pasando hasta que mi hermano Fausto me dijo que al parecer había un espíritu resguardando la caja, por ello el nahual no podía sacarla. Mira el contenido de la caja y dentro había varios sacos amarrados. El nahual no nos podía ver mientras se defendía, así que aprovechamos para huir de allí sosteniendo la caja. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho, dejamos atrás nuestras pertenencias, solo cargamos la caja, la pala y la carabina que aún sostenía Emilio. No había mucho lugar donde pudiéramos escondernos, así que decidimos apresurarnos al canal para ver si teníamos suerte y nos encontrábamos con alguien que nos pudiera ayudar. De pronto, escuchamos claramente un aullido profundo y largo que se extendió por todo el valle. Nunca había escuchado que un animal hiciera un sonido así. El nahual se había dado cuenta de que lo dejamos y seguro estaría rastreándonos. Corrimos por más de una hora, me sentía aliviado de que haya pasado tanto tiempo sin que nos encontrara. Ya estábamos cerca del canal y eso significaba que también cerca de casa, cuando de pronto el nahual nos cerró el paso. Juro por Dios que lo veía más grande y amenazante que antes. Abrió la boca y entre gruñidos nos dijo que durante años había cuidado ese tesoro, habían ido a buscar los soldados, guerrilleros, cazadores y a todos los había destruido y nosotros no seríamos la excepción. Emilio disparó la carabina pero el nahual metió la mano para protegerse, gruñó con más fuerza y de un golpe aventó a Emilio varios metros. Fausto tomó la pala e intentó golpear al nahual, pero este respondió rápidamente deteniendo el golpe. Tomó de ambos brazos a mi hermano y lo arrojó lejos también, entonces solo estábamos los dos. En ese momento pude ver mi vida pasar frente a mis ojos, yo sabía que me había llegado la hora. Dejé caer la caja de madera al piso y las bolsas se salieron de ella. El nahual las tomó y abrió una, de ellas sacó una enorme y redonda moneda dorada. La contemplo por un momento cuando de pronto se volvió un horrible pedazo de carbón. El nahual gruñó. Metió la mano a la bolsa y de ella sacó puro carbón, tiró la bolsa y sacó otra más. Cuando la abrió se dio cuenta que estaba llena de carbón, así pasó con todas las demás. El tesoro se había vuelto por completo de carbón. Me miró enojado, y se abalanzó hacia mí. Lo único que hice fue cubrirme con los brazos y esperar la mordida, cuando de pronto un certero disparo le dio en la mandíbula. Miré a un lado y allí estaba Emilio, se había descalabrado la cabeza, pero al parecer estaba bien para poder disparar. Al nahual le colgaba la parte de abajo del hocico, se meneaba de un lado a otro, no podía mantener de pie su enorme cuerpo de lobo y humano, se acercó a la orilla del canal y se dejó caer a un lado del camino. Allí perdió la vida. Fabián corrió hacia mí para preguntarme si me encontraba bien, entonces me di cuenta que tenía un brazo quebrado. Emilio caminó hacia nosotros cojeando, los tres vimos el tesoro hecho carbón y no nos quedó de otra más que reírnos. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, caímos en cuenta de que nos arriesgamos mucho para esa aventura, estábamos exhaustos y aterrorizados. Así que nos sentamos un momento al lado del canal a reflexionar lo que nos acababa de ocurrir. Allí, yo me di cuenta de las demás heridas de mis hermanos.
Así que les propuse que nos fuéramos antes de que pasara otra sorpresa. Regresamos al pueblo y nuestra vida siguió con las labores cotidianas de jornaleros. A pesar de nuestras carencias, nos sentíamos afortunados de estar vivos y juntos. Nunca más hablamos de nuestra aventura ni del tesoro, pero las cicatrices en nuestros cuerpos y en nuestras almas siempre nos recordarían la noche en que desafiamos a los espíritus y al Nahual.